Yo estaba a punto de matar a churros por ponerse el botón de acá. Es que si no me lo pongo se ve todo el matorral y es muy turbio, nadie quiere ver esto. Y menos yo, o sea, ¿qué cojones quiero ver yo esto? Bueno, vamos a hablar de diálogos y cosas por el estilo. Voy a poner la cámara grande para montarlo en vídeo, porque me he dado cuenta de que los diálogos son súper importantes en una obra, ya que en el momento que... Tengo el marco puesto, perdonad. En el momento que estoy leyendo diálogos y no me interesa mucho lo que andan contando, ahí es cuando tenemos un problema. Y es lo que pasa mucho actualmente en Genshin. Ando jugando a Genshin Impact, a Impacto de Genshin, a mi comunidad apesta y mi compañía apesta aún más. Y me he dado cuenta de que yo me aburro jugando. Me aburro un montón. ¿Qué dices, Nightbot? Me aburro un montón. Porque no me interesa uno, ni los personajes que están en pantalla, ni dos, ni lo que me dicen. Porque encima son diálogos muy aburridos. Entonces, en este vídeo, taller argumental o wea, que ando aquí en Twitch, digo, en YouTube morado. YouTube, no he mencionado lo otro, no te preocupes. Voy a hablar de lo importante de los diálogos, consejos para mejorar tus diálogos de la obra y, sobre todo, en qué falla principalmente los diálogos que llego a ver en historias y cosas por el estilo. Porque me he fijado mucho, tengo que mirar la cámara de vez en cuando que se me olvida. Me he fijado un montón de veces que el principal fallo de los diálogos es que suelen ser muy neutros para todos los personajes, a tal punto que no puedes identificarlos leyéndolos, y encima recurrir a personajes que no interesan como secundarios y terciarios, que es lo que le pasa a Genshin. Entonces os voy a meter la intro y empezamos el vídeo. ¿Qué os parece? A mí genial, no sé vosotros. ¿Qué cojones? Voy a meter la intro y ya está. ¿Qué ha sido eso? No XD, no al azar. He puesto un ejemplo malísimo. Bueno, segunda toma. Voy a subirlos ya a YouTube directamente. Bueno, estaba comentando en el chat sobre los personajes y la importancia del diálogo, porque es un elemento clave a la hora de desarrollar historias. Porque muchas veces, dependiendo de cómo hablen los personajes o cómo lo expresen las cosas, tu recepción del personaje, la historia que te están contando, va a llamar mucho más la atención que si, por ejemplo, pongo diálogos muy neutros, que es lo que le ha pasado a Genshin Impact, que he comentado un montón de veces. NPCs con personalidades muy randoms, que a mí no me interesa lo que me están contando porque es muy básico. LOL. Ah, LOL. Estoy ciego. Entonces, por ejemplo, la forma de hablar de un personaje es clave para fortalecer un poco la personalidad. Si yo, por ejemplo, tengo un chaval de 16 años que no es muy educado y refinado, pues le voy a decirte: hola, ¿cómo va todo? Te va a decir: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo como alegro. Pero de la otra forma, puedes identificar perfectamente a unos con otros. ¿Qué me pasa a mí? Hace tiempo yo conocía Utopia, la beta Utopia. Eran diálogos muy neutros, eran diálogos que carecían de personalidad. Y el principal problema que tenía esto era muy sencillo, es que da igual donde le pusieras ese diálogo a ese personaje, se interpretaba, valía para cualquier personaje. O sea, yo si por ejemplo ponía: hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Le valía para Nazca, le valía para Ryoga, le valía para Saika. Y eso es un graso error. El primer consejo que os voy a dar a la hora de hacer esto es que no... O sea, coged ese diálogo, ¿vale? No todos, pero algunos diálogos en concretos, y mirad si pega en ese personaje. Si en base a su personalidad y demás pega y encaja, porque es súper crucial. Si ves que ese diálogo... O sea, cosas como adiós, hasta luego no, porque es muy básico, pero una frase entera. Si ves que ese diálogo pega para el personaje y no encaja en los demás, es un buen diálogo. ¿Por qué? Porque es característico del personaje, es identificador, es crucial para poder destacar los personajes. Si de repente yo tengo una frase así de larga, rollo Genshin, mucho texto, y encaja para todos, tu elenco tiene un problema de caracterización. Y eso es súper crucial. ¿De qué pasa? Volvamos al ejemplo de Genshin. Me está contando una historia súper importante de que en la isla había fantasmas, que el personaje está muerto. Pero yo estoy viendo simplemente un diálogo que me estoy aburriendo y durmiendo, porque encima es así de largo, con un lenguaje muy random, muy neutro, que valía para cualquier personaje, y de un personaje que no me interesa. Es que de verdad es que no me interesa. Es NPC 544 con la misma cara repetida, no me jodas. Nunca pensé en escuchar eso de esa forma. ¿Qué? ¿De esa forma qué? Eran diálogos de vacíos, pero eran para tutorial. Hola Luigi, ¿qué tal todo? Pues eso, básicamente, ando haciendo un vídeo. El segundo consejo que os voy a dar es que si por ejemplo tenéis personajes de muchos países, bueno, este es un consejo un poco muy específico, ¿vale? No tiene por qué, porque si a lo mejor es algo ficticio no tiene por qué. Pero lo que me he fijado mucho que hacen muchos artistas es que si por ejemplo tienes un personaje de Italia, otro de Francia y demás, que intentes ponerle de vez en cuando una palabra en su idioma. Por ejemplo, el italiano arrivederci, el francés merci, suena muy forzado, pero incentiva un poco más, no solo que el personaje use una palabra que no se usa a los demás, sino que encima acentúas un poco de dónde viene, su caracterización y demás. Ojo, no siempre tiene que ser así. Otro ejemplo que me he encontrado mucho en ficción es que si por ejemplo tenemos, ¿cómo decirlo? Dos reinos, por lo que sea, o dos ciudades y hablan diferentes, remarcar un poco el acento. Por ejemplo, que este personaje
o de esta ciudad no sepa marcar la S, que hablen con ciceo. Por ejemplo, yo estoy muy bien y cosas así. Sé que es muy random, pero puede darle mucha personalidad al personaje, que es lo que se hacía antiguamente cuando no había actuación de doblaje. Buscaban coloquialismos, diferentes algoritmos para darle un poco de personalidad a los personajes. Ciceo, o que no pronuncie, por ejemplo, una letra, la pronuncie mal, y más o menos conseguían darle caracterización, que era lo importante en una obra, ¿vale? Obviamente, a día de hoy, si tienes un elenco muy grande, te puedes permitir que algunos hablen neutros, aunque no sean importantes, porque realmente no hay una línea trazable de qué es normal y qué no lo es. O sea, sí, si yo hablo conciseando, obviamente eso no es normal. Pero, por ejemplo, yo estoy en un ambiente que a lo mejor para mí eso sí es normal, ¿vale? Bueno, serán los personajes de Ace Attorney, entonces serían un buen ejemplo. Mira, yo hace tiempo no juego a Ace Attorney, la verdad, pero sí que recuerdo que los personajes eran muy característicos a la hora de expresarse, sobre todo en los juicios y demás. También ayudan los sprites, pero los diálogos eran muy importantes. Entonces tienes que entender, por ejemplo, también el rango de edades. Un personaje mayor, ¿vale? De unos 50 o 60 años, no te va a decir, ¡hey, tío, qué pasa, chaval! O weón, wea, puta la wea. No. Esa persona mayor va a hablar un poco más culto, más centrado. También depende de la clase social. Esto suena ya... Esto parece ya un vídeo de crítica social, pero no. Por ejemplo, si es una persona que se ha criado entre pandilleros o gitanos y cosas por el estilo, va de una forma de hablar más típico de ellos, ¿vale? Por ejemplo, Esmeralda en Utopia lo he hecho un poquito más neutro porque el acento andaluz es muy complicado. Las cosas como son, ¿vale? Igual que el chileno. Entonces tienes que entender también un poco el punto de origen de la persona y demás. Por ejemplo, si tienes un personaje muy culto, como por ejemplo yo tengo Olivia, que es bibliotecaria inglesa, pues va a hablar un poquito más recatado, usando un vocabulario mucho más complicado. Por eso yo siempre he recomendado que si vais a hacer diálogos de personajes, tengáis un léxico bastante desarrollado. O sea, no me sé todo el diccionario de la RAE, pero más o menos sí para buscar, por así decirlo, otra forma, ¿vale? De poder poner diálogos y frases interesantes. Para eso está mi Asuka con Suleiman. Correcto, mi Asuka es un buen ejemplo. Asuka de Evangelio es un buen ejemplo con lo de buenas tardes, o cuando está en Evangelio intenta arrancarlo hablando en alemán. Es un buen ejemplo y Asuka es muy característica. También es acorde a la personalidad. La personalidad es súper importante a la hora de hablar de estas cosas. Está grabando, ¿no? No me jodas, se me pasa muchas veces. Uy, la ráfaga de aire. Si tu personaje es un burrico, es un inculto o lo que sea, no vas a poder ponerle a decir: hola, buenas tardes, caballero, ¿qué desea usted? ¿Pero dónde salió este léxico? ¿Dónde salió? Si tú no tenías léxico, si te andabas diciendo cualo y pascualo, o sea, no me jodas. Y el último punto que voy a dar, ¿vale? Es la coherencia en la de mantener los diálogos. Es muy complicado, ¿vale? Conocer a tus personajes. Yo siempre lo diré, tus personajes nunca llegas a conocerlos aunque sean tuyos, ¿vale? ¿Por qué? Es cierto que tú los creas, tú los desarrollas y toda la mierda, pero hay un factor clave y es mantener la coherencia del personaje. Si por ejemplo tu personaje tiene un tic nervioso de no pronunciar la S, como he comentado antes, tú no puedes hacer que en la página 20 me sisee y en la página 21 deje de sisear. No. Si tu personaje es disléxico, que eso puede ser muy interesante, me tienes hasta los cajones, también tienes que mantener las dislexia hasta el final, porque la dislexia no es algo que se cura así de repente de la nada. No. Y la coherencia es complicada de mantener porque tienes que conocer bien a tus personajes. A mí me costó, debo admitir que me costó bastante. Por eso existe muchas veces el tropo o el fallo gramatical de fuera de contexto, cuando el personaje no actúa en base a lo que era él, ¿vale? Otro punto que quería comentar, ¿vale? He comentado nacionalidad, he comentado personalidad, he comentado cultura, he comentado rasgos característicos. Ah, otra cosa, se me ha olvidado. ¿Alguno aquí ha jugado a Final Fantasy X? Yo pregunto porque hay una raza llamada Albert que habla en otro idioma. Esto de hablar en otro idioma, en muchos relatos, suele usarse más en literatura de fantasía. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, incluso Star Wars o Star Trek, ¿vale? Que consiste en inventarse una lengua en concreto para ponerlo en tu historia. Esto es muy complicado y da para otro vídeo, pero creo que sí hay otra forma más de darle características a los personajes y sobre todo enriquecer los diálogos del personaje. Porque no lo voy a poner hola, buenas tardes, que poner esa frase en otro idioma y ponérselo al personaje en cuestión para que se destaque frente a los demás. Cuando hablamos de diálogos, ¿vale? A nivel de caracterización, la comentaré en la segunda parte que no he terminado, ¿vale? Lo importante a la hora de meter diálogos es que haya caracterización entre los personajes, que se destaquen
mediante sus palabras, su forma de expresar las cosas. Muchas veces los insultos, hay personajes que insultarán más que otros. Habrán personajes que se expresen de una forma u otra, personajes tímidos, personajes extrovertidos. Hay que tener un amplio abanico de personalidades. Siempre lo he comentado. Tienes que estudiar sociología. Suena muy fumado. Pero cuando empieces a estudiar sociología de cómo actúan las personas, podrás entender y crear mejores personajes. Siempre, un psicópata es un recurso muy mal usado, pero que puede ser muy interesante si lo metes en tu historia. Y algún día haré un vídeo hablando de la triada oscura de psicología, que es una cosa fascinante. Ahora, el segundo punto. Ya hemos hablado de la caracterización de los personajes para que los diálogos sean mucho más interesantes. Pero hay un punto que es crucial, pero que es súper crucial y la gente no lo hace, ¿vale? Y es la forma de organizar los diálogos en la obra, ¿vale? Que todos tengan su pico de hablar, su pico de expresarse, su pico de mierdas. Porque yo siempre he criticado a varias sagas por este punto, porque no sabe equilibrar sus personajes, su relevancia en la historia. Coño, se me va la puta olla. Esto si hubiese montado, lo cortaría, pero no es el caso. Es como si de repente, por ejemplo, tu personaje, que es una bibliotecaria inglesa y demás, le toca hablar de literatura. Viene, yo que sé, una chilena buena, sicaria, y se pone a hablar de eso cuando no es el caso. La gente diría, Cronos, pero estamos expandiendo otra faceta más del personaje, más allá de sus capacidades iniciales. Pero es que no era el momento. El momento es de que ese personaje hablase, no del otro. No vayas robando screen time a personajes que no toca, porque cuando tienes un elenco así de grande, tienes que aprovechar los momentos así de grande. Porque entonces no metas tantos personajes, equilíbralos mejor. Y esto va en la parte de diálogos, porque me he encontrado muchos autores, especialmente novatos, que no saben compensar los diálogos entre los personajes. Y hay muchos que hablan un montón y otros que no hablan casi nada. Y eso es normal porque existe la gente tímida e introvertida. Pero hay un matiz, o sea, no me jodas. Incluso la persona más tímida en momentos de crisis existencial o lo que sea, va a abrirte la boca. Vale. Y el tercer punto, y también muy importante, el mucho texto. El mucho texto mata toda obra. ¿Por qué creéis que a mí no me gusta el visual novel? Es que, vale, Cronos, a ti no te gustan, pero a mí me encantan. Perfecto, si quieres leer en lugar de jugar, muy bien, yo no. Cuando son diálogos y conversaciones entre personajes, cuando una persona habla, no sé, yo no sé si mucha gente hablará con gente. Sí, suena muy estúpido, ¿vale? Yo hablo con gente, mucha gente. Y las conversaciones suelen ser cortas. Yo digo una frase, ¿quién lo expresa? Porque se expresa muy bien. ¿Qué pasa en muchas obras? Un diálogo así, otra conversación así y otra así. Y cuando te das cuenta, has terminado la página y no sabes de qué están hablando. Los diálogos cortos son clave en este punto. Cuando el personaje está explicando algo importante, sí te puedes permitir poner un tocho así, como el artefacto ese del Genshin, que es Star Wars. Pero cuando están hablando los personajes, no puedes ponerme 5 líneas de diálogo, porque yo me aburro. Aquel se aburre, y cuando termina estás viendo One Piece. Estás viendo One Piece. Y no es el caso. No recomiendo para nada poner diálogos muy largos. A no ser que tu personaje sea un chubino de esos que hable un montón. Bueno, va, te lo puedo dejar pasar, pero de media no. No me hagáis eso porque es que acaba mal. No es lo mismo que un joven, un niño... Ah, bueno, eso luego comentaremos, que ya se habla sobre otra cosa que solo comentaré fuera del vídeo. De Genshin no vas a estar hablando. Sí voy a hablar así porque tiene mucho texto. Es infumable. Lo de Inazuma es infumable y todo el mundo lo anda diciendo. Es que se ha ido hasta los artefactos, el texto. Principal fallo de gente novata. Yo siempre voy a los novatos cuando hablamos de hacer vídeos, pero ¿qué queréis que haga? Si es el ejemplo perfecto de qué no hacer, ¿vale? Aparte de la ortografía, que no lo he comentado, la ortografía en los diálogos es súper importante, pero yo creo que eso es obvio, ¿no? ¿Vale? A no ser que tu personaje hable mal, o sea, disléxico, tenga una función motora de le habla mal, no está justificado que hayan faltas de ortografía, ¿vale? Pues eso tengo que hacer un vídeo hablando de los personajes disléxicos, porque da para mucho vídeo, ¿vale? Por ejemplo, un disléxico va a hablar mal, ¿no? Entonces tú te obligas a poner diálogos malos. Pero bueno, eso es para otro vídeo. El principal fallo que tiene la gente novata, ¿vale? Es que si pone mucho texto, o muy poco texto. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, vale, ya está. Esa es la conversación entre dos personajes de una persona que está empezando a escribir. Y ahí es cuando lo cagas. Porque son conversaciones insípidas que no aportan nada de la trama. Y sobre todo es un puto coñazo, ¿vale? Mucho texto mal, poco texto mal. Es como todo en la vida. Mucho mal, poco mal.
El equilibrio perfecto. Depende del contexto, depende de todo. Como han comentado aquí en el chat, las conversaciones suelen ser así cortas entre personas. Nadie va a hablar de física cuántica mientras van dos personas hablando en la calle. Nada. A no ser que tú y tu amigo seáis unos frikis de la física. Vale, yo tengo un amigo que es filósofo y hay textos así, ¿vale? Pero porque el contexto lo amerita. Pero es diferente, ¿vale? Es una conversación entre personas, no es escritura. Otro fallo habitual que veo en la gente novata es lo que he comentado, la neutralidad de diálogos. No puedes hacer que de 20 personajes los 20 hablen igual, ¿vale? Pues es importante el léxico y la forma de componer las frases. Tercer punto, la forma de composición de frases. Si vas a tener un texto así de largo, así, tamaño Halseyford que no me cabe en pantalla. ¿Qué pasa? Me quedo otro ejemplo, no sé. Si puedes hacerlo así, hazlo así. Porque así entra mucho más por los ojos que así. No mismo ver un vídeo de 2 horas y media que ver un vídeo de 10 minutos. El de 10 minutos me lo voy a chapar con papas. El de 1 hora no va a haber ni su madre. Bueno, hay gente que sí. Yo subo vídeos de 1 hora a veces, pero porque son reacciones y otra formata, ¿vale? Ortografía, reducción de frases si es posible, neutralidad de diálogos. Y bueno, estos diálogos, no sé si meterlo en diálogos porque esto va ya más escritura de libros. Pero, por favor, si vas a poner y pensó, y dijo, y volvió a decir, y lo gritó. La muerte cerebral de toda obra escrita es y pensó, y dijo, y aquello. Hay muchas formas de poner la acción a continuación de la frase. Por ejemplo, entonces el personaje exclamó al viento esas palabras. O por ejemplo, entonces Rita pensó, este es gilipollas, debo de alejarme, y Rita se alejó. Lo voy a decir, y Rita pensó que no. Intenta más o menos no ser tan tedioso la de escribir. Tienes que leer lo que andas escribiendo y más o menos estar a gusto leyéndolo, porque si no va a ser muy incómodo. En fin, ven un poco el chat. Hola, ¿qué tal? Hola, 2 párrafos, ¿cómo estás? ¿Por qué no das clases profesionales? Porque yo no soy profesor, no tengo doctorado y no estoy cualificado para dar clases. Yo hago vídeos en YouTube, vosotros los veis, me dais visitas y ya con eso me pagáis lo que sea. Entonces agárrate más. En resumen, aquí en el chat no pasa nada. Aquí no pasa nada de momento, están hablando de lo suyo. Ahora comentaremos cosas. En fin, si os gusta el vídeo, dejadme un like. Lamento no poder ayudar mucho con el tema de la escritura de diálogos. Depende de cada uno, ir practicando y refinando con el tiempo. Es súper crucial esto. Os recomiendo que busquéis cosas en internet. Yo ya doy los balances clásicos de cómo hacerlo. ¿Podría haber hecho algo mucho mejor? Por supuesto, siempre. ¿He hecho algo malo? Yo creo que no. Yo creo que he dejado claro las cosas y he dado un poco de consejos. Ahora depende de cada uno cómo lo aplique. No soy ni profesor, ni doctorado, ni tengo doctorado, ni nada. Pero bueno, si os gusta el vídeo me dejáis un like, os suscribís a mi canal y me seguís por Twitter, por Facebook, por Discord y por el YouTube morado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hala, despedidos, chat! No me falta. ¡Hala, hasta la próxima!